Advertencia, si usted está en busca de un contenido más infantil, le recomendamos que no mire este video. El contenido que busca se encuentra en YouTube Kids, en donde podrán encontrar un extenso catálogo de episodios de Peppa Pig, Dora la Exploradora o El Chavo Animado. Es usted responsable y nadie más del contenido que consumen sus hijos. Gracias. En el inicio de los tiempos existía un único reino conocido como Cielo, en el que habitaban unos seres conocidos como los dioses viejos, que no son más que imitaciones con poderes más limitados a los de los primeros dioses mitológicos. El más poderoso era Argus, luego le seguía Raiden, el dios del trueno, Fujin, el dios del viento, Shinnok, el dios caído, el dios Kochal, el dios de la roca, el dios del agua y el dios del fuego. Claro que no estaban ellos solos, también existía Wanbane, que era mejor conocido como el ser único. Este ser se alimentaba del poder de los dioses viejos para poder sobrevivir, así que estos estaban próximos a extinguirse, a pesar de su posición como dioses. Así que un día le declaran la guerra para salvarse y en un intento por debilitarlo, separan la conciencia de Wanbane en diferentes partes. Lo que dio como resultado un total de 6 Kamidogu, que eran unas piezas superpoderosas que se distribuyeron en diferentes zonas del universo. Aquellas piezas tenían tanta energía en su interior que, según se dice, se fueron convirtiendo en reinos y la vida comenzó a crecer en su interior. A pesar de que se habla de un total de 6 reinos, en realidad se crearon oficialmente 8, y si contáramos al cielo sería un total de 9 reinos o dimensiones existenciales. Aunque a lo largo de la historia se habla sobre dimensiones conquistadas y destruidas, así que posiblemente haya habido muchas más. Primero hablemos del cielo. Una vez que hubo otros habitantes en las diferentes dimensiones aparte de los dioses, cuando un ser moralmente correcto moría, se dirigía directamente a la dimensión del cielo. Por otro lado, cuando alguien en vida cometió todo tipo de delitos graves, se le enviaba al Netherrealm, una dimensión famosa por torturar a sus visitantes y por ocultar todo tipo de demonios como los míticos Oni. Un reino compuesto de diferentes capas en el que no puedes entrar a menos que tengas un alma corrompida por el mal. Al necesitar a un gobernante y como de cierto modo se llevaba un orden, entonces de pronto se aparece Lucifer, el ángel caído, y se convierte en el gobernante absoluto. Aquellos reinos parecían ser el resultado de una burocracia creada por los mismos dioses para manejar a los habitantes, pero en cambio el resto de reinos se caracterizaban por hospedar a diferentes criaturas. Earthrealm, por ejemplo, es el nombre por excelencia que se le dio a lo que todos conocemos como planeta Tierra. Famosa por ser considerada como la joya del cosmos, durante siglos ha sido víctima de innumerables ataques de las otras dimensiones que buscan quedarse con el territorio. Es por ello que los dioses Raiden y Fujin desempeñan un papel como de guardianes de esa dimensión. Aunque como no todo lo van a arreglar los dioses, se crea el templo Shaolin de la luz con la intención de que los mismos habitantes entrenen sus artes marciales para defender al mundo del mal. Una dimensión que se asemeja bastante a la Tierra es la de Edenia, solo que a diferencia de allá, acá los seres vivos viven durante miles de años. Edenia fue gobernada casi desde el principio por el rey Geirrod y protegida por el dios Argus. Y es que se dice que los edenianos vivían tanto tiempo por ser descendencia de los dioses. Lo curioso del dato es que en efecto el dios Argus se casa con Delia, una edeniana mortal, y juntos tienen a 2 hijos semidioses llamados Taven y Dragon. La familia era muy cercana al dios Shinnok, al parecer era amigo de sus padres. Claro que fuera del matrimonio, Argus también tuvo otro hijo al que llamaría Rain. Luego tenemos a la dimensión de Order Realm, que como su nombre lo indica, en este lugar prevalece el orden absoluto. Desde las mejores virtudes del orden, como son los avances tecnológicos que se pueden apreciar a simple vista en este reino, hasta reglas opresoras creadas a partir de la obsesión de la perfección y el orden. Un lugar duro para vivir, aunque famoso por el uso de la magia. Sus habitantes son conocidos como Saiyans, y esa es su principal característica, que son afines a la magia. Después de este, tenemos al reino que es completamente lo opuesto al anterior, que es Chaos Realm, un lugar que se caracteriza porque el caos y la anarquía son el pan de cada día. No existen reglas ni leyes ni normas. Son todo lo más libres que pueden ser, pero al mismo tiempo son rígidos con esa filosofía, y por lo tanto bastante similares a los Saiyans. Luego de ello tenemos a Outworld, que no es más que un reino oscuro gobernado por un ser conocido como Onaga, el Rey Dragón. Una dimensión famosa por tener al ejército más poderoso del universo, esto gracias al liderazgo de Onaga. Los habitantes más antiguos de ese sitio son conocidos como los Crewmancers, que son seres con cierta habilidad con el hielo. Se dice que los últimos sobrevivientes ahora viven en la Tierra. Aunque por otro lado los habitantes actuales son conocidos como los Outworlders, talentosos para la magia y caracterizados por ser longevos.
Más adelante ese reino será uno de los más problemáticos en el universo, provocando diversas guerras. Ya por último tenemos a dos reinos, que aunque poco conocidos, habitables al fin y al cabo, como es el caso de Vaeternus, un sitio en el que habitan los vampiros, y Zaterra, hogar de los saurios, unos seres primitivos pero poderosos. La razón por la cual no se habla mucho sobre estas últimas dos dimensiones es porque más tarde serán absorbidas por el Oddworld, casi como si ya no existieran, ni los reinos ni sus habitantes. El común denominador de cada uno de los reinos es que se tenían diferentes habilidades de combate y que al parecer sabían la existencia del resto de dimensiones y se tenía contacto directo con los dioses. Así que desde una época indeterminada se crea un torneo en la Tierra y en el universo conocido como el Mortal Kombat. A pesar de que dicho torneo se desarrollaba en la Tierra, poco a poco fue evolucionando hasta convertirse en un torneo interdimensional. El torneo se realizaba una vez por generación y se elaboraban costosas apuestas, aunque en realidad la naturaleza del torneo era simple deporte o entretenimiento para los dioses. Por lo que a partir de ese momento la Tierra se convirtió en un reino interesante para los demás, y otros reinos hicieron sus propios Mortal Kombats. El primero en fijarse en la Tierra fue el dios Shinnok, que talló un amuleto conocido como el amuleto de los elementos para viajar libremente entre dimensiones. Pensaba que si gobernaba al Earthrealm podría ser el dios más poderoso del universo. Sin embargo, cuando intenta pasar a la Tierra, Raiden, el dios del trueno, uno de los protectores de la Tierra, lucha contra él. Fueron años de guerra hasta que Raiden logra ser el vencedor, y una vez juzgado, a Shinnok le quitan su amuleto y lo mandan al Netherrealm, en donde lo torturaría Lucifer por sus crímenes. Las pérdidas de aquellas guerras fueron que la Tierra fue inmensamente afectada por los ataques y que la fibra dimensional se debilitara, lo que permitía un acceso fácil a otros invasores dentro de la Tierra, lo que fue terminando con las razas saurians, que en su mayoría vivían ahí. Esta sería la explicación cronológica del por qué los saurios se desaparecieron de la faz de la Tierra. Shinnok recibiría sus torturas en el Nether hasta que de pronto se encuentra con un hechicero llamado Quan Chi, que solía ser un demonio Oni, y juntos acaban con el imperio de Lucifer para hacerse cargo de todo el sitio por su cuenta, tomando el mando y cambiando el sitio a su conveniencia. Estos sujetos se volverán a aparecer más adelante buscando revancha al viajar a la Tierra para continuar con su conquista. Y como Argus y Delia no le ayudaron a salir de ahí, más tarde querrá vengarse de estos haciendo que su hijo los asesine. Mientras tanto, Raiden guarda el amuleto de Shinnok en el templo Shaolin de la Tierra. Ese talismán será protegido por los guerreros Shaolin de la Luz y por los 4 dioses elementales: fuego, agua, roca y viento. Luego de que todo eso terminara, en la Tierra se forma el clan Lin Kuei, una organización asiática que mata por dinero. Se dice que la fundación de este clan fue hecha por antiguos seres del Oddworld, que huyendo de su extinción se mudaron todos a la Tierra. Los Crewmancers de sangre pura tienen la capacidad de utilizar el hielo a su favor en medio de los combates. Es posible que su extinción en su dimensión de origen se debiera a causa de las guerras. A partir de este clan es que se formaron otros clanes como el Shirai Ryu, que se convirtió en el rival número 1 de los Lin Kuei. Los del Shirai se burlaban de la cultura de su competencia al vestirse igual que ellos, solo que con tonos amarillos. Era una falta de respeto. Más adelante este clan desaparecerá y el último guerrero buscará venganza. Mientras todo esto sucedía, en el reino de Oddworld, Onaga conquistaba y gobernaba nuevos reinos desconocidos de los que no se habla mucho. Onaga tenía habilidades para revivir a los muertos, y por ello su ejército era imparable. No se podía estar matando a gente que ya estaba muerta. Quería ser inmortal, pero antes de que comenzara con los preparativos, de pronto es envenenado por uno de sus asesores. Es asesinado por Shao Kahn, quien estaba cansado de obedecer órdenes y quería gobernar por su cuenta. Tenía grandes planes y a partir de ese momento se puso a trabajar en ellos. Una vez que Onaga murió, algunos de sus fieles esconden al último huevo de dragón. Según una profecía antigua, el rey dragón resucitará y será inmortal una vez que el huevo eclosione. Entonces, este utilizará como receptáculo al Saurians más cercano. Retomando la historia, Shao Kahn entonces se convierte en el nuevo emperador y siguió con el legado que había dejado el rey dragón. Solo que al llegar eliminó a los fieles de Onaga y de inmediato fue conquistando los reinos Vaeternus y Zaterra. Al conquistar Zaterra captura a un saurio recién nacido y lo cría para que se convierta en su asesino personal. Esta criatura crece y con el tiempo adquiere el nombre de Reptile. Al conquistar otros reinos también pudo poner bajo su disposición a la fidelidad del reino Kuatan. Los nativos de ahí eran mejor conocidos como Shokkans, seres caracterizados por tener una fuerza y tamaños exagerados.
convirtiéndose así en el reino más poderoso del universo. Sin mencionar a los centauros, que solos ya son otro caso interesante. O a los Tarkatans, con el característico de tener enormes dientes afilados y rostros deformados, unos guerreros mestizos pero poderosos. Uno de los fieles más poderosos y cercanos de Shao Kahn era Shang Tsung. Este personaje originalmente provenía de la Tierra, pero en una ocasión en medio de un Mortal Kombat, Shao Kahn se da cuenta de que este es poderoso, así que lo recluta y le enseña a absorber las almas de sus oponentes, para que de este modo pudiera ser todo lo longevo e inteligente que quisiera, pues también las memorias eran absorbidas. Al hacer esto, Shao Kahn se gana a un poderoso fiel que le servirá por generaciones, un fiel que le prometió serlo incluso después de la muerte. A pesar de que Shao Kahn era poderoso y respetado, realmente nunca pudo poner orden entre sus filas. Al ser de diferentes reinos, sus militantes se peleaban entre sí. Lo suyo era un crecimiento acelerado pero descontrolado, no había ningún tipo de orden. Cabe destacar pues que la razón por la cual fue creciendo su imperio fue por las participaciones de sus soldados en el Mortal Kombat. Al parecer, si vencías al guerrero que representara a un reino en específico, era símbolo de que este podría ser fácilmente dominado. Además de que al parecer había apuestas de por medio, si un reino tenía una cierta cantidad de derrotas en el torneo, era admitido por los dioses que este fuera invadido por los ganadores. Si por ejemplo tu reino ganaba el Mortal Kombat 10 veces consecutivas, se te concedía un orbe especial con el que podías controlar al reino del contrincante. Diría que el Mortal Kombat era la comidilla de los dioses, era un entretenimiento. Esas voces que siempre se escuchan en los combates suelen ser sus voces, o de algunos guerreros. Al absorber la mayoría de los reinos menos poderosos, entonces Shao Kahn aspiraba ahora a absorber a uno grande, y rápidamente le puso la mirada a Edenia. Tenía que ganarles 10 campeonatos mínimo de Mortal Kombat si es que quería invadir su territorio. Y así lo hizo, ganando cada una de las batallas. En la número 10 incluso llegó a pelear contra el rey Jirrod. Para desgracia de este último es vencido, y como Edenia había perdido 10 torneos, entonces Shao Kahn se queda con su orbe. No dudó ni tantito y de inmediato conquistó el reino. Y pudo hacerlo con mucha facilidad debido a que un traidor de Edenia llamado Rain colaboró con sus planes. Para empezar, lo primero que hizo Kahn fue quedarse con la reina viuda Sindel y obligarla a ser su esposa, además de adoptar a su hija Kitana como suya, aunque de hecho ella era la hija legítima del antiguo rey Jirrod. Años después, Sindel no soporta vivir bajo las órdenes del nuevo gobernador y decide mejor suicidarse, aunque podríamos decir que más bien es asesinada porque su alma seguía resguardada por Shao Kahn. Decide también hacer un clon de Kitana, en caso de que ésta se le revelara algún día al saber toda la verdad. Este clon se llamaría Mileena, aunque posteriormente desarrollaría algunos rasgos de la raza Tarkatan. Una de las mejores amigas de Kitana era Jade, que más tarde se convertiría en una sicaria de Shao Kahn. Ellas tres crecieron juntas como si fueran hermanas y algún día pelearían en el Mortal Kombat. Una vez que Shao Kahn tomó posesión de Edenia, entonces ahora aspiraba a un siguiente reino. Quería a la Tierra como siguiente objetivo, sintiéndose con el suficiente poder para hacerlo. Claro que la única forma de hacerlo era respetando las reglas y ganando 10 veces el campeonato como hizo antes. Solo que esta vez no iría él, sino que mandaría a su mano derecha, Shang Tsung, para que se encargara de dicha tarea, que a pesar de ser terrícola luchó en el nombre del reino de Outworld y ganó durante 9 veces consecutivas. En la 10ª derrota, la Tierra podía ser gobernada por Shao Kahn, solo faltaba un torneo más. Para su desgracia, un monje proveniente del Templo de la Orden de la Luz había entrenado durante toda su vida con el fin de ganar este Mortal Kombat. Así que en la siguiente competencia, el Gran Kung Lao sería el vencedor, y por lo menos la racha de las 10 victorias no se logró, así que la Tierra no fue invadida. Al ver su fracaso, entonces el reino Outworld envía a otro poderoso guerrero para que compita en el siguiente Mortal Kombat. El Shokan Goro es capaz de vencer entonces al Gran Kung Lao y a partir de ese momento continúa siendo el campeón durante 9 veces consecutivas. Goro no solo había ganado el duelo, sino que además permitió que Shang Tsung absorbiera el alma de su oponente, volviéndose más poderoso y más inteligente. Shang Tsung entonces aprendió que el amuleto del dios caído Shinnok estaba resguardado en el Templo de los Elementos. Esta es una información que más adelante compartirá con Quan Chi. Viene la 10ª competencia del Mortal Kombat y de nueva cuenta corre el riesgo de ser invadida por Shao Kahn. Pero antes de que eso ocurriera, hay algunos acontecimientos importantes a los que conviene darles una repasada.
Los clanes Lin Kuei y Shirai Ryu se odiaban a muerte, pero eran tal para cual. Años atrás el fundador de los Shirai había inventado el ninjutsu, lo que significaba una gran ventaja ante los Lin Kuei. No se sabe exactamente a qué se dedicaban ambos clanes, pero como eran ninjas, en realidad su vocación era la de hacer trabajos especiales, o a veces incluso actuar como sicarios si era necesario. Cuando Quan Chi ayudó a Shinnok a conquistar el reino Netherrealm, esto le ayudó para volverse todavía más poderoso, convirtiéndolo en el archichicero del Nether. Con tanto poder en sus manos y esperando algún día reinar sobre el reino tierra, entonces se pone manos a la obra. El poder de Shinnok radicaba principalmente en un amuleto, así que la siguiente misión era conseguir dicho amuleto. Al intentar buscar el paradero del amuleto, Quan se encontró con Shang Tsung, quien le confesó que sabía que el amuleto se encontraba en el Templo de los Elementos. Al hacer esto, de inmediato Quan contrata al clan Lin Kuei para que uno de sus agentes pudiera conseguir el amuleto. A cambio de que fueran, Quan les prometió que si cumplían con la misión, él se encargaría de extinguir al clan Shirai, a su competencia. Ellos aceptaron y enviaron a un guerrero apodado como Sub-Zero de nombre Bi-Han. Al no estar completamente seguro de si Sub-Zero podría con la misión, Quan también contrata al clan Shirai y Ryu para que uno de sus guerreros asistiera a la misma misión. Ya si el otro fallaba, entonces estaba este. Así que este clan envía a un ninja conocido como Hanzo Hasashi. En su viaje, Sub-Zero se encuentra con Hanzo y luego de una pelea lo asesina, logrando recuperar el amuleto. En algunas fuentes se dice que en realidad solo iban por un mapa para recuperar el amuleto, pero al fin y al cabo la misión era conseguir el talismán. Cuando Sub-Zero entrega el amuleto, Quan cumple con su parte del trato y destruye a todos los del clan Shirai y Ryu. Una vez con el amuleto, Quan elabora uno falso para dárselo a Shinnok, mientras que él se queda con el verdadero. No estoy seguro de la verdadera razón por la cual Quan le ocultó el verdadero amuleto, pero lo que sí es que al enterarse de esto, Raiden se le aparece repentinamente a Sub-Zero para regañarlo por la tontería y enviarlo al Nether para que recupere de nuevo el amuleto. Y sí, Sub-Zero lo recupera con éxito, venciendo a todos los miembros de la Hermandad de la Sombra, que eran Kia, Serena y Yataka. Incluso se encontró con Hanzo Hasashi y tuvieron un enfrentamiento que quedó en empate. También pudo vencer a Shinnok y a Quan, solo que Sub-Zero se llevó el amuleto falso. Nadie más que Quan sabía la verdad. Una vez hecho esto, Raiden por fin vuelve a guardar el amuleto, solo que era el falso, y Sub-Zero sigue con su vida, aunque más tarde es invitado por Raiden al Mortal Kombat. Ese era como un modo quizá de expiar sus culpas y aparte era necesario para defender el destino de la Tierra. Solo faltaba un torneo por ganar para que Outworld pudiera invadir el Reino Tierra. El plan era detenerlos a toda costa. Y como Quan no se quería quedar con los brazos cruzados, decidió resucitar a Hanzo Hasashi. Una vez vivo, este se entera de que su clan había desaparecido. Quan interviene y declara que toda la culpa la tenía Sub-Zero, omitiendo claro que originalmente el responsable había sido él. Así que cuando Scorpion se entera de que todo fue su culpa, entonces lo sigue hasta el Mortal Kombat para vengar a su familia. En este torneo competirían a favor de Outworld, Reptile, Shang Tsung y Goro, mientras que a favor de la Tierra competían todos los demás, que era el dios Raiden, su líder, y sus invitados Sub-Zero, Johnny Cage, Liu Kang, un guerrero Shaolin de loto blanco, y Sonya. Mientras que de forma independiente, aunque también a favor de la Tierra de cierto modo, peleaban Scorpion y Kano, un criminal bastante temido en la Tierra. Las competencias comenzaron y poco a poco Liu Kang se posicionó como el guerrero más poderoso, justo después de Raiden, quien decidió dejar el torneo en sus manos. Más tarde, este lograría vencer al guerrero invicto Goro de un modo impresionante, tanto que Shang Tsung interfirió y lo retó al último duelo, un duelo que perdería, lo que significaba que de nueva cuenta no se cumpliría la 10ª victoria salvando nuevamente a la Tierra. A pesar de sus impresionantes batallas, no obstante se dice que el enfrentamiento más feroz que hubo fue entre Sub-Zero y Scorpion. En algún momento de la pelea, este último le confiesa al otro su verdadera identidad y finalmente lo asesina, vengando así su clan familiar o por lo menos algo parecido. Luego de ello, y como ya había logrado su cometido, entonces se sale del torneo y continúa en duelo por la pérdida de su familia. En medio de aquellas batallas, la teniente Sonya y el criminal Kano fueron secuestrados por Shang Tsung, esperando que alguien fuera a rescatarlos, y entonces comienza el Mortal Kombat 2, mientras que Goro por su parte desaparece, avergonzado de su derrota. Y Bi-Han
es enviado al Nether por su vida como delincuente, y es rebautizado por la Hermandad de las Sombras como Noob Saibot. A partir de ese momento espía todos los torneos de Mortal Kombat, recabando información sobre los oponentes y el curso de las peleas. Shao Kahn estaba furioso por haber perdido el Mortal Kombat, por lo que estaba a punto de asesinar a Shang Tsung, solo que este último le propone que en vez de que lo asesine, organicen un torneo falso de Mortal Kombat, pero esta vez organizado en el Outworld. De este modo podían matar en sus propios terrenos al ganador del anterior Mortal Kombat, impidiendo así que siguiera ganando. Un falso torneo en el que se daban permiso a sí mismos de invadir a la Tierra en caso de que ganaran. Shao Kahn se uniría también al torneo, lo que aseguraba la victoria para el Outworld. Ahora el problema sería cómo atraerlos a su reino. Pues para ello lo primero que hace Shao Kahn es devolverle su juventud a Shang Tsung para que empiece con los preparativos, y este último envía a los Tarkatan a la Tierra para destruir la Academia Wuxi, en donde se albergaba Liu Kang, el reciente campeón, por lo que este se enfurece y quiere buscar venganza junto con su primo Kung Lao. Al ver todo lo sucedido, Raiden comienza a reclutar a los antiguos competidores del Mortal Kombat, aunque solo se encuentra con Johnny Cage, y al no tener noticias de la Teniente Sonya, entonces el comandante Jackson Briggs investiga su paradero, encontrándose con un portal que lo dirigió hacia el Outworld. Todos se dirigen hacia allá para volver a competir en el falso torneo del Mortal Kombat organizado por Shao Kahn, incluido Scorpion, que al ver que su antiguo oponente Sub-Zero lucharía de nueva cuenta, entonces se mete también para matarlo. Esto claro lo deja bastante confundido porque se suponía que ya se había encargado de él en el Mortal Kombat 1. Durante las batallas del Mortal Kombat 2, Kitana y Jade van descubriendo toda la verdad y cómo es que Shao Kahn había llegado a dominar al reino de Edenia. Más adelante Kitana peleará con la que pensaba era su hermana gemela y le gana en combate a Mileena. Después Kitana hará todo lo posible para liberar a su reino Edenia de las garras de Shao Kahn. Mientras que por su parte, Jax logra rescatar a la Teniente Sonya. Kano comienza a formar parte del ejército de Shao Kahn y Liu Kang logra ganar por segunda vez consecutiva el torneo del Mortal Kombat, derrotando de un modo impresionante al emperador Shao Kahn, una derrota que dejó estupefacto a más de uno. Y hasta el Shokan Kintaro fue derrotado, que peleaba en este torneo para vengar a Goro, su amigo de la infancia. En medio de las batallas, Scorpion se da cuenta de que Sub-Zero ya no era el mismo ser. El Sub-Zero contra el que peleó era llamado Bi-Han, pero este ya no era. Este era su hermano y se llamaba Kuai Liang. La razón por la que Scorpion se dio cuenta de que no era el mismo es que Sub-Zero le perdonó la vida a un hombre con el que peleaba, algo que jamás haría el original. Desde ese momento le jura lealtad por haber matado a su hermano y se sale del torneo sabiendo que su misión había terminado. Algo interesante sobre este torneo es que al parecer Noob Saibot tiene una pelea contra Kintaro, una pelea que pierde, pero parece que poca gente se enteró de este acontecimiento. De pronto, al clan Lin Kuei se le ocurre dejar de entrenar ninjas para solamente producir guerreros cibernéticos. Sub-Zero por supuesto estaba en contra de esos cambios. Esto el clan lo interpretó como una traición, así que lo mandan capturar. Se intenta defender junto con su amigo Smoke, pero por desgracia este último es capturado y sometido a una conversión como ciberninja. Sub-Zero entonces es exiliado del clan y por lo tanto lo mandan a ejecutar, así que los ninjas Cyrax y Sector lo buscan para asesinarlo. Retomando la historia de los Mortal Kombat, al perder el torneo Shao Kahn comienza a atacarlos a todos y los quiere matar, pero Raiden no se lo permite y los ayuda a escapar. Pero como el emperador no estaba dispuesto a dejar perder al reino Tierra, decide tomarlo por la fuerza. Para empezar, resucita a la reina Sindel en el reino Tierra y arma una infame guerra, una excusa para invadir a la Tierra en busca de su amada esposa. El plan parecía perfecto, ya que al revivirla, la reina Sindel pelearía a su favor porque tendría el cerebro lavado. Para acelerar el proceso de conquista, Shao Kahn recluta a los centauros de su reino al ver que los Shokan ya le habían fallado en 2 ocasiones. Mientras que en la Tierra por su parte los guerreros del Mortal Kombat 2 intervendrían en la batalla comenzando por Kung Lao y Liu Kang. Shao Kahn estaba muy interesado en reclutar a Scorpion al Mortal Kombat 3, pero este no acepta la propuesta al ver que Sub-Zero pelearía, ya que le había jurado lealtad, y es por eso que no aparece. La apuesta se eleva todavía más cuando todos ven que Cyrax y Sector estaban buscando a Sub-Zero para asesinarlo. Sin embargo, Cyrax es vencido y reprogramado, y entonces deja de pelear contra Sub-Zero para ser el del bando de la Tierra. Mientras todo esto sucedía, el Outworld estaba siendo fusionado de forma ilegal junto con la Tierra, por obra de los sacerdotes de la sombra que trabajaban para Shao Kahn. Este último no solo estaba fusionando su reino con la Tierra, sino que también estaban tomando el alma de las personas haciéndose todavía más poderoso.
El único pueblo al que no pudo manipular con su magia fue al de Nightwolf, que también iría al Mortal Kombat para ver qué estaba sucediendo. Parecía que esta vez Shao Kahn tenía todo bajo control, parecía que al fin lograría invadir a la Tierra, pero eso va cambiando de poco en poco. Para empezar, Kitana solicita una audiencia con la reina Sindel y luego de varios intentos al fin logra contarle la verdadera historia de Edenia. Hace que recuerde su verdadero pasado y desde ese momento la reina se pone en contra de Shao Kahn y jura recuperar a su reino. La idea inicialmente era separar a los reinos Edenia y Outworld, aunque para hacerlo habría que detener primero los planes de Shao Kahn. Y así comienza el Mortal Kombat 3, una batalla interdimensional en la que nuevamente Shao Kahn es derrotado por Liu Kang. Cuando es derrotado, Edenia logra finalmente separarse del reino de Outworld y la Tierra queda parcialmente unida a este. Aunque parecía que todo estaba a favor de Shao Kahn, de hecho en las sombras, Noob Saibot también tenía la orden de asesinarlo, pero al ver que había sido vencido por la Tierra y Edenia, entonces cesa de su ataque y espera instrucciones de Quan. Luego de que Shao Kahn fuera derrotado, se queda bastante débil, así que se esconde y algunos de sus soldados como Reptile se quedan cuidándolo, porque montones de guerreros se aparecen para darle el tiro de gracia y quedarse con su reino. Es por ello que mejor Shao Kahn decide dejar a un clon de sí mismo para que en caso de que alguien pudiera pasar sus barreras, no fuera a él al que mataran, un as bajo la manga. Con Shao Kahn fuera de la jugada, era el momento perfecto de Shinnok para regresar del Nether y continuar con su invasión a la Tierra, aunque sin duda le hacían falta militantes para lograr sus objetivos, por lo que se alía con la hija del embajador de Edenia. Tanya traiciona a su gente y permite que sus tropas invadan Edenia. Shinnok captura entonces a la reina Sindel y a la princesa Kitana, tomando al reino como suyo. Para aumentar su fuerza militar, Quan convence a Scorpion de que el asesino de su clan familiar en realidad había sido el hermano de Sub-Zero original, es decir, la persona a la cual le había jurado lealtad, una falta imperdonable, así que se une a la pelea con el único fin de asesinar al nuevo Sub-Zero. Una vez poderoso, muchos guerreros colaboran con la conquista de Shinnok, aunque por supuesto Raiden se entera de todo esto y se pone manos a la obra. El imperio le dura bastante poco, aunque se presume que en su camino llega a matar a varios dioses. Pero finalmente es Liu Kang el que le pone fin a todo, patrocinado por supuesto por Raiden. Incluso Goro apareció repentinamente para buscarle la revancha a Liu Kang, solo para ser vencido de nueva cuenta. Mientras que por su parte, en medio de su batalla con Sub-Zero, Scorpion escucha por accidente que el verdadero responsable de que su clan familiar fuera extinguido fue Quan. En ese momento Quan intenta enviarlo de vuelta al Nether utilizando su magia, pero Scorpion alcanza a atraparlo a él. Así que juntos llegan al Nether, en donde Scorpion acecha sin parar a Quan Chi, lo tortura pasando alrededor de todo el infierno. Los acosos son tales que Quan Chi no tiene de otra más que aliarse con dos demonios conocidos como Moloch y Dramin. Y les promete que si matan a Scorpion, entonces los liberará del Nether, por lo que una increíble pelea está por desatarse. Cabe mencionar que durante el tiempo en el que Quan fue acechado por Scorpion, la Hermandad de las Sombras desaparece y por lo tanto Noob Saibot se queda sin hacer nada. Sin embargo, al no tener nada que hacer, entonces busca a Shao Kahn y le empieza a servir. Mientras que por su parte, el príncipe Goro firma una tregua contra sus enemigos los centauros, en la que también participó Kitana. Como Kitana planeaba acabar con el imperio de Shao Kahn, naturalmente firmando la paz con los Shokan, entonces ellos también serían sus enemigos. Quieren asesinar a Shao Kahn, pero no lo consiguen porque entre Noob Saibot, Kano, el ejército y Reptile lo protegen. Y como estaban atacando tan seguido, entonces Noob Saibot tiene la misión de asesinar a Goro. Aprovechando que estaba débil, entonces Noob lo ataca y lo tira por un acantilado dejándolo herido de muerte. No se vuelve a saber nada más de él en algún tiempo. Y en algún momento de su vida, Raiden pasa a ser un dios mayor, por lo que ya no puede intervenir en los asuntos de los humanos. Y por su parte, Sub-Zero derrota a Sector y con esto gana la dirección general del clan Lin Kuei, convirtiéndose en el gran maestro. Sub-Zero se propone cambiar el Lin Kuei para bien y hasta organiza un pequeño torneo en donde la gente podía ganarse premios secretos. Entre todos esos guerreros, Sub-Zero conoce a Frost. Ella había ganado su campeonato, por lo que la convierte en su discípula. Al parecer, Quan no sabía el verdadero uso que tenía el amuleto de Shinnok, solo se dio cuenta hasta ese momento que fue cuando conoció a Moloch y a Dramin. Se da cuenta de que el amuleto servía para viajar entre dimensiones utilizando los portales antiguos sin tener repercusión alguna. Se da cuenta rápidamente de que ese era el modo para escapar de Scorpion, así que lo usa y se desaparece llegando a un cementerio en Outworld. Mientras tanto, en dicho reino, Shang Tsung se encontraba prisionero por haber fallado tantas veces en las misiones para invadir a la Tierra. Solo salía ocasionalmente para cumplir misiones y para seguir con vida, porque tenía que aspirar más almas para mantenerse vivo.
Cuando Quan llegó al cementerio de Oddworld, encontró las instrucciones para resucitar a lo que solía ser el ejército muerto del rey dragón Onaga. En ese caso, ahora necesitaría que alguien lo ayudara a resucitarlos y de inmediato busca a Shang Tsung para que lo ayude. Necesitaba su ayuda porque él podía absorber las almas de las personas para poder despertar al ejército del rey dragón. A cambio de eso, Quan abriría un portal de fuente inagotable de energía de donde Shang podría suministrarse, sin mencionar los beneficios de por fin ser el emperador del Oddworld, mientras que Shao Kahn pudiera ser derrotado al fin. Según algunas fuentes, al parecer el responsable de todo este plan macabro en realidad fue Shinnok, sabiendo de cierto modo el curso de todo lo que sucedería después. Estaba preparando el terreno para regresar por última vez y sabía que esto sería esencial. Cuando Quan visita su templo, de pronto Scorpion se aparece y lo ataca defendiéndose exitosamente de este. Al ver eso, Shang Tsung no dudó en hacer equipo con él, formando la Deadly Alliance, e inmediatamente asestan un golpe de estado asesinando a Shao Kahn, aunque por desgracia para ellos, este solo era un doble. Aún así, era una victoria momentánea. Kano no podía creer lo que había sucedido, por lo que mejor se les une y se potra ante ellos poniéndose a sus servicios, mientras que Scorpion por su parte es capturado por los Oni y enviado a otra dimensión para que no esté molestando. Juntos los dos hechiceros se divierten de lo lindo, acechan a todo el imperio y esclavizan a los pueblos vecinos, robando sus almas para ir armando un ejército cada vez más numeroso. De entre ellos, el pueblo de Lin Me, que aunque intenta hacer todo lo posible para defenderlos, de todas formas los invaden. Además de que absorben las almas de todos los antepasados de Kenshi, un espadachín que no quiere deshonrar a su familia. Lo dejan malherido en medio del cementerio de Oddworld y más adelante, este sujeto aparecerá de nuevo. A pesar de los obstáculos, nada los detiene, así que de inmediato van y matan a Liu Kang, no sin antes robarse su alma, el alma del guerrero más poderoso de la época. De este modo, Shang se hizo súper poderoso. Raiden no pudo intervenir por ser un dios mayor, pero se cansó y decidió renunciar a ese puesto para frenar los planes de la Alianza Mortal. Al enterarse de que Liu Kang había muerto, entonces Kung Lao jura venganza sin importar de quién se trate. Rápidamente se dirigieron hacia el Oddworld y el grupo se dividió en dos. Por un lado, Raiden y todos los demás, y por el otro Sub-Zero y su aprendiz Frost. La mayoría de los guerreros a los que Raiden reunió fueron asesinados por los Tarkatan. Raiden intentó detener a los hechiceros pero lo derrotaron, aunque al parecer solo lo dejan inconsciente. Mientras que Raiden era derrotado, Sub-Zero es repentinamente congelado por Frost, quien quería robarle su medallón del dragón, pero como no pudo controlar ese poder, entonces se autocongela a ella misma y se queda hecha bloque. Cuando Sub-Zero se recupera, se la lleva del sitio congelada y encuentra una cueva antigua, una armadura de sus antepasados. A partir de ese momento utiliza ese uniforme como su nuevo atuendo, portándolo con mucha honra. En aquellas ruinas antiguas no solo se encuentra con la armadura, sino que además con varios escritos de sus antepasados, y es que recordemos que al parecer su raza solía vivir en Oddworld. Sub-Zero continúa con su camino y deja a Frost convertida todavía en hielo entre las ruinas mientras que él sigue con su camino. A pesar de todo, no le tenía ningún resentimiento a su discípula. Entretanto, Sub-Zero se encuentra con Kenshi, que se encontraba herido, así que lo ayuda para que no se muera. Juntos forman una respetuosa amistad, aunque mientras tanto la guerra continúa. Quan y Shang estaban despertando a todo el ejército del rey dragón Onaga, pero no sabían lo que les esperaba. Mientras que en los reinos se la pasaban peleándose en busca del poder, parte de la conciencia del ser único y del rey dragón Onaga se la pasan vagando por el universo. Según se dice, el ser único quería volver a hacerlo encontrando a los 6 Kamidogu, mientras que el rey dragón Onaga por su parte quería resucitar para cumplir la profecía de su retorno. Existen rumores de que la conciencia del rey dragón fue manipulada por la del ser único, aunque realmente no se profundiza mucho en esa historia. Durante décadas, al parecer la conciencia de Onaga se la pasaba comunicándose con los hechiceros que le fueron fieles y que guardaron el huevo del dragón. Durante siglos fue preparando su resucitación, pero no iba a regresar a la vida así como así, tenía que ser más poderoso. Es aquí en donde entra el ser único, que convence a la conciencia de Onaga para que busque los Kamidogu. Y es que, según se dice, quien tuviera aquellas reliquias bajo su control sería inmortal. Así que aproximadamente durante los eventos del Mortal Kombat, en los que Goro era el campeón, Onaga se la pasa comunicándose con un noble guerrero proveniente de la tierra llamado Shujinko. Durante décadas le hizo creer que se llamaba Damashi y que era un dios. Shujinko se la creyó completa, así que durante los eventos de todos los Mortal Kombats y año con año se la pasó reuniendo a todos los Kamidogu, a cambio de que Damashi le enseñara nuevas técnicas de combate y de tener la bendición de los dioses. Shujinko había soñado desde pequeño con competir en el Mortal Kombat.
Así que esto era interesante para él. Durante todo ese tiempo desarrolló increíbles habilidades de combate por su cuenta, debido a que reunir los Kamidogu era una gran hazaña. Y justo cuando se formó la Alianza Mortal, Shujinko al fin había recolectado los 6 Kamidogu. La última misión era viajar hacia el Outworld y entregárselos en persona al dios dragón. Antes de hablar sobre cómo el rey dragón Onaga resucitó, primero es necesario repasar la historia de Blaze. Mientras que sucedían todos los acontecimientos del Mortal Kombat 1, en Edenia, la esposa del dios Argus, tiene algunas visiones en las que pronto, en un futuro no muy lejano, los guerreros de las competencias del Mortal Kombat serían los responsables del Armageddon. Al querer tomar cartas en el asunto, envían a sus 2 hijos a una misión para terminar con esos enfrentamientos. Argus quería asesinarlos a todos, mientras que Delia solo quería despojarlos de sus poderes para que no pudieran hacer daño a nadie o simplemente detenerlos. Al no ponerse de acuerdo, entonces ponen a competir a sus 2 hijos, Taven y Daegon. Compiten para ver quién es merecedor a un título como dios, y por lo tanto, el que gane hará la voluntad de su progenitor. Taven competiría a favor de su madre, queriendo detener a los combatientes, mientras que Daegon, compitiendo a favor de su padre, entonces optaría por asesinar a todos los competidores del Mortal Kombat una vez que fuera un dios. Para ganar su título como nuevo dios, tendrían que vencer a Blaze, un ser creado por su madre con el único fin de hacerles batalla y ser vencido por el mejor. Así que los hermanos son encerrados y puestos a dormir en lo que comenzaba la misión. La persona que venciera al Blaze sería acreedora de unos increíbles poderes, un poder casi infinito. Al escuchar esto, Shinnok de inmediato se interesó por encontrar al Blaze y matarlo, para así adquirir sus poderes. Lo malo es que justo antes de que empezaran las competencias, entre los eventos del Mortal Kombat 2, Blaze es capturado por los hechiceros del Rey Dragón Onaga. Querían utilizarlo para que con su calefacción hicieran nacer al último huevo de dragón para que Onaga pudiera resucitar. Para ello utilizan una magia antigua para controlarlo, una magia que lo corrompe a tal punto que pierde la memoria y se vuelve maligno. Durante años utilizó su energía para hacer que ese dragón naciera de una vez por todas. Claro que durante ese tiempo los hermanos Taven y Daegon tenían que permanecer dormidos. Pero Daegon despierta prematuramente. Se supone que Blaze era el que tenía que hacerlo cuando fuera el momento oportuno. Al parecer, entre los eventos del Mortal Kombat 4, Shinnok se encuentra con Daegon y lo convence de que sus padres hicieron esa competencia arreglada. Le dijo que sus padres querían que su hermano ganara mientras que él se muriera. Daegon no dudó ni se lo pensó 2 veces y de inmediato fue a buscar a sus padres y los asesina. Es por ello que Argus y Delia nunca movieron un dedo en las guerras de Edenia. Para empezar, ya estaban muertos. Se supone que Argus es un dios, así que más tarde renacería del cielo, pero no se sabe para cuándo. Y ahora sí, nos remontamos a los eventos de la Alianza Mortal. Mientras que Quan y Shang Tsung hacían de las suyas y revivían al ejército del Rey Dragón Onaga, Shujinko buscaba a los Kamidogu para Onaga y Blaze sería utilizado para hacer nacer el huevo del dragón. Las cosas le estaban saliendo perfectas al rey Onaga. Ahora solo faltaba que el huevo eclosionara, faltaba esperar tan solo un poco. En lo que el huevo estaba listo, suceden algunos acontecimientos interesantes. Lo primero es que como Quan y Shang Tsung tomaron al reino, Reptile estaba solo y no tenía a un amo a quien seguir. Acostumbrado a tener a un jefe que lo mande, de casualidad se encuentra con una mujer vampiro llamada Nitara. Reptile vio en ella a la mujer cuyas órdenes podría obedecer, una nueva líder. Al ver su admiración, Nitara aprovecha a Reptile para robarse el orbe de su reino. Quería recuperar a Baeternus, el reino de los vampiros. Nitara deseaba que su reino fuera libre al fin, así que aprovecha las guerras y la distracción para robárselo del Outworld. De ese modo poder despegarlo y que estos ya no tuvieran más jurisdicción sobre él. Cuando Nitara escapa, Reptile se da cuenta de inmediato que la mujer solo lo utilizó para lograr su objetivo. Ella no tenía pensado formar alguna relación con Reptile, solo lo usó mientras pudo. Reptile se enfurece y al buscarla de casualidad se encuentra con la cueva en la que se encontraba el huevo del Rey Dragón Onaga. Solo observa al huevo de cerca y este comienza a eclosionar, comienza a salir un dragón de ahí. De pronto una descarga de energía se dirige hacia Reptile y la profecía del Rey Dragón se hace realidad. Utiliza a Reptile como su receptáculo. Blaze por fin había terminado de calentar al huevo. El Rey Dragón había vuelto, mientras que Blaze no se acordaba de nada, no sabía ni siquiera por qué estaba ahí, solo se da cuenta de que el Rey Dragón había regresado. Mientras que el Rey Dragón nacía, Shang Tsung desarma a la Alianza Mortal y traiciona a Quan intentándole quitar el amuleto de Shinnok. Ese amuleto era fundamental para controlar al ejército del Rey Dragón recién resucitado, aunque para desgracia de Shang Tsung, Quan es el ganador de la batalla.
Todo iba bien hasta que de pronto el Rey Dragón se les aparece. Justo en ese momento, Raiden vuelve en sí y ve todo lo que está sucediendo. Quan intenta pelear contra el dragón pero es inútil. Raiden intenta participar pero sin mucho éxito, y lo mismo sucede con Shang Tsung. En algún momento de la pelea, Onaga toma el amuleto de los elementos que le servirá de mucho. Raiden, en un último intento por detener a Onaga, utiliza todo su poder y genera una explosión definitiva con su esencia divina. Todos los presentes murieron, pero Onaga sobrevivió intacto porque tenía entre sus manos el amuleto de los elementos. No contento con eso, Shujinko se reúne con Onaga y le otorga los 6 Kamidogu, haciéndolo invencible y poderoso. No fue hasta entonces que Shujinko se había dado cuenta de que había sido engañado y que quien le hablaba no era ningún dios. Al entender esto, entonces comienza a reunir a diferentes guerreros para detener a Onaga, ya que este utiliza el ejército de los Tarkatan a su favor. Baraka, Milena y Tanya se le unen en su conquista, y además revive a varios personajes asesinados durante la Alianza Mortal, como Jax, Sonya, Kitana y Johnny Cage. También un guerrero conocido como Hotaru se le une en batalla, pensando que Onaga le daría paz y orden al universo. Onaga aprovecha su participación y lo envía junto con los Tarkatan para matar a Sub-Zero, mientras que a Kitana lo utiliza específicamente para que ataque a su madre Sindel, sabiendo que como era su hija, esta no respondería, pero sin embargo es detenida por Jade, quien no se lo pensó 2 veces para detenerla y liberar a la reina. Mientras que el Rey Dragón tomaba su imperio y mucho más, Raiden resucita en la tierra. Como es un dios, revivirá una y otra vez. Todas sus energías se reformaron, pero cuando se entera de lo que había hecho Shujinko, no puede evitar sentir una terrible furia corrompiéndolo y obligándolo a hacer cosas ilegales. Desde ese momento es conocido como Dark Raiden, y utilizando algunas artes oscuras, toma el cadáver de Liu Kang y lo revive. Liu Kang y un misterioso guerrero llamado Ermac logran liberar a todos sus colegas del control mental, para que peleen a favor y no en contra de la Tierra. Incluso Kang se derrotó a sí mismo. Derrota a su cadáver que había sido resucitado tiempo atrás. Luego Raiden hace un nexo con Shinnok, quien le propone una alianza para proteger a la Tierra a cambio de que lo ayudara a buscar a Blaze. La participación de Sub-Zero no se hizo muy vistosa en esta ocasión, ya que él seguía en el cementerio junto con su nuevo amigo Kenshi. Los Tarkatan se la pasaban atacando y Sub-Zero se defendía exitosamente, aunque luego es Hotaru en persona quien lo confronta, dejándolo ciego temporalmente. Sin embargo, Kenshi logra defender exitosamente a Sub-Zero y él es quien asesina a Hotaru. Las batallas continúan y se hacen cada vez más intensas, pero nadie puede detener al Rey Dragón, hasta que de repente Shujinko decide reparar el daño que él mismo había ocasionado y tomando la energía de unos cuantos guerreros se enfrenta al Rey Dragón. No se le podía hacer frente, pero sí que podía destruir los artículos Kamidogu para frenar sus poderes. Primero destruyó aquellas reliquias y luego, una vez debilitado, entonces lo destruye. Solo queda frente a él el cuerpo moribundo de Reptile, que había sido abandonado por el espíritu del Rey Dragón. Ya todo había terminado. Cuando todo termina, Kitana celebra que Edenia al fin es completamente libre y que Outworld ha sido tomado por el reino, así que invita a Shujinko a los festejos. Sin embargo, este no se aparece por allá al sentir que cómo iban a festejarlo si él era el que había provocado todo. Además, tampoco no va, sintiendo dudas y pensando que esa no era la verdadera Kitana. Decide mejor mantenerse alejado y con mucha vergüenza. Cuando los Tarkatan dejan de atacar a Sub-Zero, logra encontrar un portal para regresarse a su palacio. Al llegar, únicamente se encuentra con montones de cadáveres y rápidamente se da cuenta de que la responsable de todo esto era Frost. Ella quería tomar al clan Lin Kuei como suyo, pero estaba demasiado loca y era poco hábil para la tarea. Así que luego de una interesante batalla, logra congelarla en un sólido bloque de hielo y la coloca en una cámara reservada para guerreros caídos sellada con hielo. Esto hacía Sub-Zero, mientras que su hermano Noob Saibot, al no tener ya a ningún amo a quien obedecer, entonces decide forjar una legión de asesinos. Su primer aliado sería el Cyber Ninja Smoke, que se encontraba en un estado deplorable, encerrado en la prisión de Outworld. Solo reactiva su nanotecnología y lo rediseña reparando su cuerpo artificial y poniéndolo a funcionar. Este sujeto pretende hacer crecer a su propio clan y con el tiempo algún día enfrentarse a los de Lin Kuei. Mientras que Scorpion por su parte logra salir del portal en el que fue aventado y luego los dioses le promete que si peleaba en el Mortal Kombat revivirían a todo su clan familiar, pero al ver que únicamente le revivieron a puros zombies, este se enfurece y más tarde querrá vengarse de los dioses. Suceden muchos acontecimientos antes de empezar con el Armageddon, empezando por Blaze. Justo después de lo sucedido con Onaga, Blaze recuerda su verdadera misión, así que de inmediato va en busca de los hermanos Taven y Dagon,
y rápidamente se da cuenta de que Daigon había despertado prematuramente mientras que Taven seguía suspendido. Cuando Taven se despierta, busca de inmediato a Daigon para vengarse por lo de sus padres y para detenerlo porque ya estaba demasiado corrompido, estaba loco. Irónicamente, la creación de Blaze no sería sino el comienzo del mismo apocalipsis. Taven y Daigon querían matar al Blaze porque ello les permitía ser dioses al fin. Shinnok desde hace muchos años que ya lo estaba considerando. La intervención de Shinnok fue fundamental en este apocalipsis. Cuando el alma del rey dragón abandona el cuerpo de Reptile, es capturada en el Nether por Nightwolf y puesta bajo prisión en ese reino. Estando prisionero ahí, de casualidad se lo encuentra Shinnok y este último le propone escapar del Nether siempre y cuando le ayude a encontrar al Blaze. Le habla sobre los poderes que pueden obtener si vencen al Blaze, convenciéndolo y abriéndole un portal para que aparezca libre en la tierra con su cuerpo original. Mientras que por su parte, al parecer Reptile se convierte en un híbrido fusionado con el dragón de Daigon. Shinnok no solo resucita por segunda ocasión al rey dragón, sino que también se vuelve aliado de Daigon y juntos intentan vencer a Taven. Y solo para empeorar las cosas, resulta que Quan Chi no se había muerto en el ataque final de Raiden, sino que alcanzó a salvarse teletransportándose a otro sitio. Shinnok se comunica con él y le explica que si vencían al Blaze tendrían un poder casi infinito, por lo que era necesario juntar aliados. Le explica que debían hacer una alianza con Shao Kahn y Shang Tsung, que los busque y que juntos asegurarían el poder del Blaze. A la vez que todo esto sucedía, Shao Kahn estaba escondido por ahí en las profundidades del bosque, recuperando toda la energía perdida en los enfrentamientos pasados, y de pura casualidad se encuentra con el cuerpo malherido de Goro, y le salva la vida con la condición de pertenecer nuevamente a su ejército, no solo él, sino todos los Shoukans, como en los viejos tiempos. Cuando Shang Tsung murió, su alma vagaba por ahí, pero como tiempo antes, este último le había jurado lealtad incluso después de la muerte. Entonces Shao Kahn toma su alma y la introduce en un cuerpo en muy mal estado, lo quiere poner a trabajar a su favor de nueva cuenta. Al enterarse de que Onaga había resucitado, solo puede pensar en volver a derrotarlo y enfrentarse contra sus traidores. Así que juntos y recuperados se dirigen a Outworld, en donde con ayuda de los Shokan arman un golpe de estado y atacan a todos los Tarkatan que andaban por ahí. Es justo ahí cuando nos damos cuenta de que Shunjiko tenía razón. La mujer que lo invitó a las festividades no era sino Mileena disfrazada de Kitana. Cuando el emperador llega a sus puertas, esta hace lo posible para detenerlo enviándole tropas, pero al fallar en la misión, se potra ante él ofreciéndole su trono de vuelta. Con el trono bajo su tutela, Shao Kahn recibe algunas propuestas interesantes. Resulta que Quan y Onaga querían hacer alianzas con él para atrapar a un supuesto ser conocido como el Blaze o el ser elemental. Al enterarse de lo que ello significaba, Shao Kahn no tiene de otra más que aceptar. Después de todo, siempre podía traicionarlos. Eso precisamente es la idea que todos tenían en la cabeza. Juntos forman una alianza formidable que desataría un terrible caos por el universo. El objetivo, detener a Taven, colaborar con Daigon y hacer posible encontrarse tan pronto como puedan con el Blaze para destruirlo y quedarse con el poder infinito. Claro que esto no iba a ser tan fácil. Raiden se da cuenta de inmediato de todo esto debido a que estaba en una falsa alianza con Shinnok, así que todos los guerreros se unen a la batalla. Algunos querían ganar para obtener poder, otros simplemente defendían a sus reinos, pero el particular de esta guerra es que literalmente se estaban matando entre ellos. Mientras buscaban al Blaze, Shao Kahn y Onaga estaban peleándose constantemente hasta que de pronto este último se desaparece. Quan secuestra al hijo recién resucitado de Scorpion y le pide que a cambio de su rescate le traiga la cabeza de Taven. Así que Scorpion peleará en contra de Taven, no obstante es probable que más tarde él mismo acabe con Quan, porque se sabe que también ha muerto en la batalla apocalíptica. Shinnok se involucra en unas peleas contra Taven en donde posiblemente muera. Aprovechando las distracciones, Shao Kahn alcanza a matar al Blaze y absorbe un poder 10 veces superior al que ya tenía. No había forma de ganarle a Shao Kahn, era demasiado poderoso. En medio de la batalla, Raiden es cruelmente torturado y un amuleto que cargaba consigo es destruido. Ya no quedaba ningún guerrero más que ellos dos. Solo Raiden, con sus últimos suspiros, toma los restos destruidos de su amuleto que cargaba consigo, murmura un dialecto desconocido y luego es asesinado. De pronto se ve como un mensaje es enviado a la mente del Raiden que participaba en el torneo del Mortal Kombat 1, una información que lo confunde pero que lo ilumina. Y entonces la historia vuelve a comenzar. Pero esta vez la historia ya es conocida por Raiden, solo la tiene que volver a ajustar, pero esta vez hacer las cosas bien. Quién sabe, quizá un Raiden iluminado podrá salvarlos a todos.